Nuevamente, buenos días, son súper bienvenidos, muchas gracias por unirse a este conversatorio. Yo soy Marcela Bustamante, coordinadora del Secretariado para América Latina y el Caribe de HelpAge Internacional. Tenemos la oficina regional en Bogotá. Bueno, ¿qué es HelpAge International? Es una organización con sede principal en Londres, y tenemos presencia en 80 países, en diferentes regiones, en Asia, en África, en Medio Oriente y América Latina. Y además de ser una organización internacional, tenemos el mandato de ser un secretariado global de una red compuesta, más o menos tenemos 140 organizaciones en 80 países, ¿no? En el Caribe tenemos 38 miembros que son organizaciones de la sociedad civil que comparten nuestra visión, misión. Desde un enfoque de derechos humanos trabajamos juntos en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, hacemos incidencia y en otras regiones implementamos programas de desarrollo y programas humanitarios. En América Latina nos hemos enfocado recientemente a trabajar en red, porque creemos que la articulación y el trabajar coordinadamente es la única manera que tenemos realmente para impactar la vida de las personas mayores, ¿no? No podemos seguir trabajando como islas, sino es una invitación a que nos articulemos y digamos que HelpAge, desde su rol de secretariado, colaboramos en esa articulación de la sociedad civil. Bueno, donde se vio reflejado que esta articulación y esta coordinación por parte de la sociedad civil puede lograr un mayor impacto fue precisamente en la Convención Interamericana de Derechos Humanos para las Personas Mayores. Si bien, como ayer Sandra Juanchan lo explicaba, que fue un proceso más bien liderado por gobiernos y concertado incluso antes de llegar a la OEA, sí hubo una incidencia y sí hubo un rol de la sociedad civil en diferentes procesos y con particularidades en los países que ya la han ratificado. Como lo pudimos de alguna manera identificar en una investigación que hicimos con algunos miembros de la red HelpAge. Aquí hay organizaciones, miembros de HelpAge que participaron de esta investigación con el apoyo de una fundación colombiana que se llama la Fundación Saldarriaga Concha, y esto también es un producto que nos evidenció lo importante que es trabajar en red, ¿no? Esto es una investigación que duró 1 año y medio, se hizo en 6 países y de alguna manera el mayor recurso fueron las experiencias, el conocimiento, los contactos, las redes de las organizaciones que participaron en este proceso. Y uno de los hallazgos más importantes de esta investigación, nos preguntamos cuál es el rol de la sociedad civil, ¿no? Y no es coincidencia que en los 6 países donde se ha ratificado la convención, en este momento que hicimos la investigación no lo había ratificado Ecuador, pero en los 6 países que son Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Costa Rica y El Salvador, pues hay un factor muy importante que es que en cada país había una coordinación interna muy fuerte de la sociedad civil, ya sea a través de la REDAM en Uruguay, la Red Mayor en Chile, la coalición en El Salvador. Eso es un factor que queremos dejar ya como mensaje. Tenemos que organizarnos y tenemos que lograr, digamos, un lugar dialógico para que, como decía Adriana Rovira,
podamos hablar desde, desde el lugar del subalterno, ¿no? Pero es desde la organización que podemos ser escuchados. Bueno, sin más preámbulos, aquí nos acompaña a mi lado derecho Isela Corrales Mejías, de Costa Rica, es licenciada en Trabajo Social, magíster en Gerontología por la Universidad de Costa Rica, directora de programas gerontológicos de la Asociación Gerontológica Costarricense AGECO, es docente de la maestría en Gerontología de la Universidad de Costa Rica, especializada en gestión gerontológica y formulación y evaluación de proyectos gerontológicos. AGECO es parte también de la red HelpAce y lleva la Secretaría Técnica de la Red Centroamericana Envejecer con Dignidad. A mi izquierda está Isabel Lobrensevich, es abogada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, tiene un posgrado en Control de Gestión y Políticas Públicas de la Flaxo, cursó Gerontología en la Universidad de Salud y es especialista en Gerencia de Salud para Personas Mayores. Se desempeña en ANSES y en el Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad de la Universidad de Salud y es secretaria técnica de la Red Subregional Sur de HelpAge Red Global. Y a mi mano más izquierda está Consuelo Moreno, directora de incidencia de la Fundación Oportunidad Mayor, abogada pontificia de Universidad Católica de Chile, diplomada en Gerontología Social. Anteriormente se desempeñó como coordinadora de la Comisión de Políticas Públicas de la Mesa de Adulto Mayor y Mesa de Infancia de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. En sus inicios laborales también trabajó en la Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna, siendo la formadora del departamento legal de la institución. Actualmente forma parte del Consejo Ciudadano de Personas Mayores, convocado por la Primera Dama de la Nación, en Consejo Asesor del Servicio Nacional del Adulto Mayor y de los equipos técnicos convocados por la Presidencia para trabajar en esta Iniciativa Nacional de Compromiso Social. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta. Les hemos, digamos, invitado a participar de este panel para que nos compartan en términos generales, como una primera pregunta, ¿cuáles fueron los factores facilitadores para llegar a este proceso de convención, adhesión de la Convención Interamericana para los Derechos de las Personas Mayores? Entonces, adelante, Isela. Muy buenos días. Es realmente un gusto poder compartir en este conversatorio desde la Asociación Gerontológica Costarricense, desde AGECO y desde nuestro país con mucho compromiso sobre el tema de los derechos humanos de las personas mayores y con mucho entusiasmo también por todos los retos que tenemos en materia de la Convención Interamericana en nuestro país. Como parte de esta investigación que ha mencionado Marcela hace unos minutos, se han destacado algunos elementos importantes que fueron los que marcaron ese proceso de aprobación, de ratificación de la Convención por parte de nuestro país. El proceso en nuestro país, debo decir antes, fue sumamente rápido. Creo que quienes puedan haber tenido un mayor acercamiento a la Convención recordarán que fue un 15 de junio, en el marco de la celebración del Día contra la Violencia hacia las Personas Mayores, que se aprobó en el seno de la OEA la Convención. Un año exactamente después, el 16 de junio, en nuestro país entró a la corriente legislativa y fue un proceso realmente muy rápido. Se discute en primer debate, los diputados y las diputadas de nuestra asamblea deciden enviarla a la Sala Constitucional para que haga el respectivo análisis de constitucionalidad y en el plazo de un mes la convención se debate en la segunda conversación en la Asamblea Legislativa y es aprobada por unanimidad por los señores diputados y diputadas de nuestra Asamblea. De ahí en adelante el proceso ya del Ejecutivo fue cosa de unos cuantos días y al nuestro país depositarla en el mes de diciembre, la convención, el texto mismo de la convención indica que a los 30 días de que el segundo país la ratifique, la convención entrará en vigencia. Entonces, 30 días después entra en vigencia la convención.
De ahí que uno de los principales factores que vemos como positivo en este proceso ha sido la voluntad política y el respaldo que los líderes de nuestro país en materia de vejez y envejecimiento y en materia de relaciones exteriores tuvieron para llevar este proceso. Hubo participación continua de nuestros representantes en los grupos de trabajo de la OEM, y realmente nuestro ente rector, que es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, tuvo un rol protagónico en este proceso. Otro de los factores que analizamos como importantísimos es que previo a esos procesos de grupo de trabajo, tanto la sociedad civil como el sector gubernamental nos habíamos juntado para analizar nuestra legislación, la legislación vigente en nuestro país, que favoreciera o no el texto de la convención o que favoreciera o no lo que había que incorporar en materia de legislación, lo que teníamos y lo que no teníamos. Ese análisis normativo que también pasó por un análisis económico, porque necesariamente tenemos que saber de dónde van a provenir los recursos para los compromisos que vamos a asumir con la convención, fue importantísimo. Y un tercer elemento indispensable en este proceso fue la articulación y estructuración de la sociedad civil, más que para generar incidencia política en el sector ejecutivo, en el sector legislativo, donde encontramos mucho desconocimiento de parte de los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa sobre las personas mayores, sobre los derechos y, por supuesto, ningún conocimiento sobre la Convención, lo cual implicó partir prácticamente de cero con ellos en un proceso continuo de información y de cabildeo, para que al llegar la convención a la corriente legislativa no sufriera ningún atraso por voluntades o intereses políticos que pudieran mediar. Y en efecto, así se logró en un tiempo realmente importante. Y la última cosa destacable en este proceso es la relación entre la sociedad civil y el sector estatal. Siempre digo que es importante que la sociedad civil sea como la piedrita en el zapato de los gobiernos y de los estados. Estar siempre pendiente de los acuerdos, estar siempre pendiente del cumplimiento y de la garantía de los derechos. Y esa relación tiene que ser armoniosa en alguna medida, pero tiene que ser de presión en la mayoría de los casos. Tenemos que complementarnos y tratar de que el mensaje que queremos transmitir como sociedad civil organizada y articulada, que es el ideal, llegue a las autoridades estatales y que nos sentemos a conversar en favor de los intereses de la población adulta mayor y en este caso esa posibilidad que tuvimos de dialogar sobre la necesidad de contar con la Convención como instrumento jurídico vinculante. Bueno, gracias Isela. Entonces, Isabel, cuéntanos cuál fue el factor, los factores facilitadores en Argentina. Hola, buenos días a todos. Como habrán visto, nosotros somos de acá para acá el sector del fin del mundo, como nuestro Papa. Argentina y Chile nos apantallamos porque tenemos calor, tenemos mucho calor. Bueno, en Argentina, como ustedes sabrán, contamos, como yo la llamo siempre, con la señora Convención, que es Mónica Roqué. Entonces fue un proceso muy rápido. Estuvo la decisión política, Argentina lideró la primera etapa con una muy buena representante, acá me dice la compañera que le consta que es así, pero el rol de la sociedad civil venía de antes, para que un gobierno que ingresa ya tenga en agenda un instrumento tan importante como es liderar todo un proceso para lograr que América Latina tenga por primera vez un instrumento internacional específico para las personas mayores. No es una cosa que el presidente se sienta y dice, uy, se me ocurrió ahora hacer una convención, sino que ya venía todo un proceso de fuertes organizaciones lideradas por la Confederación Argentina de Jubilados y Pensionados, que está en todo el país, miembro honoraria, por supuesto, muy bien. Muy bien, acá nuestro compañero Carlos Valle de Argentina la nombró miembro honoraria. Todos ellos vinieron haciendo un proceso de colocar, de empujar, de hacer lío, como dice el Papa. Y por eso es que el proceso de ratificación en Argentina pareció que iba sobre ruedas y que no hubo necesidad en ese momento, porque ya el trabajo se había hecho antes. Un poco es
un poco es así. Se hicieron todos los deberes. Después dejo para la última parte. Yo voy a ser más cortita acá porque quiero ser más larga en el final. ¿Puede ser, profesora? Jefa. Ya me enredaste, claro. Bueno, muy bien. Pero esa fue lo impulsor de la firma y ratificación de la convención, que Argentina, como ustedes saben, hizo todos los deberes. Firmó, ratificó, depositó el documento. Después vamos a hablar de los resultados de los deberes. Sacó 10 en la prueba, pero vamos a ver qué pasó. Bueno, muy bien. Te quedan 3 minutos después. Consuelo. Hola, muchas gracias. Yo creo que soy la que viene de más lejos, aquí junto con mi amiga. En el caso de Chile, en nuestro caso, efectivamente Chile también tuvo un rol importante cuando se discutía la convención, pero solo por parte del Estado. La sociedad civil no tuvimos muy poca participación. Hubo algunas personas, pero que no lo difundieron en el general de la sociedad civil, sino que ya la sociedad civil tomó un rol preponderante una vez que la presidenta Bachelet firmó en Washington, ¿no es cierto?, suscribió la convención, y en ese momento fue que como sociedad civil dijimos, ahora si nosotros no nos movemos, esto no va a resultar, porque además la discusión se había dado en un gobierno anterior, no en la presidenta Bachelet. Entonces dijimos, si nosotros no lo empujamos, no había necesariamente un interés político en ese momento de que la convención resultara. Tampoco había oposición, pero no había interés. Entonces, en ese momento nosotros como sociedad civil nos organizamos, formamos la Red Mayor, y como Red Mayor teníamos representantes en todo Chile, pero lo interesante de esta red es que no solo estaba formada por organizaciones como nosotros, que trabajamos para personas mayores, sino que sumamos a muchas organizaciones de personas mayores, empoderándolas y dándoles a conocer qué era la convención. Y lo que hicimos fue tratar de que las propias personas mayores hablaran con sus propios diputados y senadores, los representantes locales, y les explicaran qué era esta convención, porque por supuesto ninguno de ellos tenía la menor idea que existía. De hecho, nos pasó algo divertido que les quiero contar como anécdota. A nosotros como fundación nos convidaron al Congreso de la República a comentar sobre un proyecto de ley que defendía, si no mal no recuerdo, el derecho a la autonomía. Algún diputado había presentado un proyecto de ley defendiendo el derecho a la autonomía de las personas mayores. Y nosotros nos sentamos ante la comisión, les voy a decir el nombre, la Comisión de Adulto Mayor de la Cámara de Diputados, o sea, quienes yo supongo son los que más saben de personas mayores en el Poder Legislativo. Y nos sentamos en la mesa y le dijimos, mire, un muy buen proyecto de ley el que presenta este señor diputado, pero ¿saben ustedes que Chile, había pasado un mes, que Chile acaba de suscribir la Convención Interamericana y que prontamente va a entrar a este Congreso? No tenemos idea. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Entonces, al igual como dijo Isela, partimos desde cero. Entonces nos dimos cuenta que lo primero que había que hacer era educar. Y no solo educar al Poder Legislativo, sino que también al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque había cambiado, todas las autoridades habían cambiado entre medio. Educar al Ministerio de Relaciones Exteriores, educar al Servicio Nacional de Adulto Mayor, contarles de qué se trataba, contarles el interés y los votos políticos que le iba a traer esto en positivo, porque toda la sociedad civil estábamos de acuerdo. Por lo tanto, también fue muy rápido en Chile, fue 2 años, un poquitito más lento que los otros 2, pero fue muy rápido, porque nosotros como sociedad civil, y algo bien interesante, nos unimos sociedad civil de todos los sectores y de todos los colores políticos, el interés era transversal. Entonces, además, teníamos llegada a los diputados, senadores y ministros de cualquiera fuera el color. Aquí decíamos, me da lo mismo si usted es de derecha, izquierda, de centro, centro-izquierda, centro-derecha. Aquí a todos nos interesan las personas mayores y sus derechos. Por lo tanto, ese apoyo en el caso de Chile, de la sociedad civil, fue un factor fundamental para que pasara y pasara rápido por el Congreso. Ahora, hubo un solo problema y que aquí yo que lo quiero contar después, que en el caso de Chile, cuando pasó por el Congreso, no pasó por la Comisión de Hacienda, por la que pone recursos, porque consideraron que no era necesario, que bastaba con la voluntad política, por lo tanto, fue aprobada y salió y se ratificó en 2017, pero sin recursos aparejados, así que eso lo veremos más adelante. Pero eso fue más o menos el proceso de Chile en el momento de ratificación. Después les contaré lo que pasó después. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues podríamos decir que el factor facilitador de alguna manera fue la coordinación de la sociedad civil, también en una incidencia
más que contestataria, dialógica con los tomadores de decisión, ¿no? Como lo denominan aquí en México, un litigio estratégico. Bueno, la segunda pregunta, invitaría a Consuelo de Chile que comience. ¿Cuáles podrían decirse han sido las buenas prácticas y oportunidades en este proceso antes, durante y después de la ratificación? Bueno, gracias, Marce. A ver, uno de los temas que a nosotros nos pasó que hubo cambio de gobierno entre medio. Entonces, lo primero que tomamos como buena práctica fue, como sociedad civil, unirnos y contactar a todos los candidatos a presidente y a todos los candidatos, diputados y senadores, y hicimos un congreso sobre la convención, donde les explicamos de qué se trataba y los obligamos además a tomar una posición, que fue muy interesante porque una vez que ya salió elegido el actual presidente, ya había participado en este congreso y ya había tomado una posición, porque obviamente él era candidato. En el momento los candidatos dicen sí, yo te apoyo. Entonces, pero ya teníamos su palabra de que él estaba comprometido con la implementación, porque aquí ya, ahora nos tocaba la implementación, ya había sido ratificada. Eso fue una primera práctica. Lo segundo, elaborar mucho material gráfico. Esto que se lo vamos a repartir acá de regalo para todos, yo lo tomé de Colombia, de la Fundación Saldarriaga Concha, que encontré. Ellos hicieron mira, ¿me lo tienes un segundo? Sí. Un polidíptico que explica algunos derechos, acá tiene algunos datos demográficos de Chile, pero después tiene algunos derechos. Entonces nos dedicamos a hacer muchas charlas a grupos de personas mayores, porque como decía ayer la Sandra Wenchuan, esta es una convención viva, necesitamos que las personas mayores la sientan propia. Por lo tanto, lo más importante para nosotros era que las personas mayores tuvieran conocimiento de sus derechos. Entonces, hicimos esta gráfica, la repartimos, la difundimos todo lo que se pudo. Tratamos de llegar a los medios. Es un tema muy poco atractivo para los medios, pero logramos igual, en el caso de Chile, no sé, aquí, en el caso de la región metropolitana de Santiago, cuesta que los medios tomen. Pero en cambio, en regiones, todas estas noticias son interesantes, entonces decidimos ocupar los medios regionales, y los medios regionales sí tomaron el tema como propio. Entonces nos convidaron muchas veces a hablar de la convención, pero yo insisto, lo más importante era material. Y luego, insisto, copiando buenas prácticas de otros países, luego hicimos talleres más específicos con algunos derechos, porque nos dimos cuenta también que el idioma, la convención, no necesariamente es comprensible para todos. Nuestra amiga argentina les va a contar más en detalle. Ellos hicieron un trabajo precioso de hablar la convención en lectura fácil, y nosotros tomamos esa lectura fácil y hicimos fichas. Aquí, miren, hicimos fichas con los derechos. Cada derecho tiene una ficha y por detrás la explicación. Y lo que hacíamos era hacer grupos de trabajo, talleres con personas mayores, donde le entregábamos 1 o 2 derechos y ellas comentaban situaciones que hayan vivido, en que se hayan sentido vulnerados y cómo solucionarlo y cuál es la herramienta para proteger y promover ese derecho. ¿Cuál era la idea? Hacerlo, insisto, carne viva, que las propias personas mayores se hagan parte de la convención. ¿Y cuál ha sido ahora las otras buenas prácticas? Que hemos continuado el trabajo colaborativo de la sociedad civil. Ya no solo fue suficiente que nos uniéramos para ratificar, sino que ahora seguimos nuestro trabajo colaborativo para insistir en las autoridades que implementen y que hagan práctica y que eliminen las brechas de cumplimiento que tiene hoy la convención en nuestro país. Y otra muy buena práctica que no fue de la sociedad civil, sino que fue del Estado, porque hemos trabajado muy de la mano, es que hicieron una investigación, y que ahí se los recomiendo a todos los países, una investigación jurídica sobre las brechas legislativas que existen en Chile para dar cumplimiento a la convención. Un trabajo largo que hizo la Universidad Católica Valparaíso, donde ellos establecieron cuáles son las exigencias que pone la convención en cada uno de los derechos y dónde estaba nuestro país y cuál era la brecha de cobertura. Por lo tanto, para nosotros esa es una herramienta muy práctica, porque nos permite ver exactamente hacia dónde tenemos que ir y dónde estamos hoy día. Nos sacaron la foto actual y nos mostraron cuál es el camino. Por lo tanto, como sociedad civil tenemos también insumos para hacer nuestro trabajo de incidencia. Bueno, Isabel, buenas prácticas y oportunidades. Bueno, con el tema de buenas prácticas, por supuesto, venía después de haber hecho todos los deberes y de haber firmado, ratificado y depositado el instrumento en las Naciones Unidas, había que difundirlo, porque
Los grupos de la sociedad civil que habían liderado todo este proceso sí lo sabían. Eran como muchas asociaciones de personas mayores que están acá y que vimos a lo largo de este maravilloso congreso que estuvieron hablando y que nos dan sus experiencias maravillosas. No todas las personas tienen esa oportunidad de liderazgo, es un grupo reducido y después la mayoría de los hablamos del corazón. Entonces, lo que para ellos es el pulmón, para nosotros es el corazón. De paso, les paso el aviso, los invito a... el lenguaje jurídico-administrativo. Entonces hay que trasladarlo al lenguaje común para que la gente los entienda. Pero después, esto que es una excelente práctica, porque es un trabajo muy arduo que hicieron desde el Ministerio de Justicia, inclusive desarrollaron el lenguaje claro la Agenda 2030 para que todas las personas mayores supieran que los objetivos de desarrollo sostenible, cuáles eran y en cuáles tenían que ver y en cuáles no. Está también la agenda. Este es el bolo negro, significa que me toque callar. Ya casi todavía. Bueno, todos estos instrumentos fueron buenas prácticas que los acompañamos, por ejemplo, desde iSalud, del Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad que yo represento, con charlas a las personas mayores, porque también hay que explicarle a los gobiernos. Yo creo que las personas que nos dedicamos a las personas mayores tenemos que hacer como los comentaristas deportivos. Vieron que los comentaristas deportivos no dicen de qué cuadro son, porque si no, cuando gritan un gol van a decir vos sos de Boca o de River y entonces gritaste más fuerte, entonces se callan. Son de un cuadro. Yo creo que nosotros tenemos que mantenernos así ante la política. Tenemos que ser como los comentaristas deportivos. Tenemos que aprovechar las oportunidades. Un gobierno de centroizquierda como el que tuvimos en Argentina, el gobierno del doctor Kirchner y de la señora Cristina Fernández de Kirchner, fue un gobierno de corte de mucha sensibilidad hacia los grupos vulnerables y con muchas políticas sociales en ese sentido. Eso es una ventana de oportunidad para poder meter este proyecto y avanzar en materia de políticas sociales. Luego, cuando vino el otro gobierno, que era más de centro-derecha y menos inclinado, ya tenía un instrumento consolidado y que estaba en agenda y no le pudo decir que no. Por eso, al igual que Chile, fue un proceso transversal, no tan amoroso y amigable como el de ellos. Nosotros somos más belicosos porque somos más. Pero la cuestión que tuvieron que ratificarlo y el instrumento está ratificado. Hay que aprovechar las ventanas de oportunidades y guardar en el corazoncito
lo que uno le guste, para que no le digan, esta habla de las personas mayores porque es tal, que no nos identifiquen como los periodistas deportivos. Bueno, y en la última etapa les voy a contar cuáles son los retos. Hay que guardarlo en los pulmones, de acuerdo a la conferencia anterior.